Bienvenidos nuevamente a otro tema de ciencias sociales. Hoy estaremos conversando acerca de la Confederación Perú-Boliviana. En clases pasadas habíamos analizado las primeras presidencias de nuestro país, indicando que el primer presidente que tendríamos los bolivianos sería Simón Bolívar, seguido por Antonio José de Sucre, quien habría gobernado la nación desde 1826 hasta 1828. Tras la renuncia de Sucre, quien asumiría la presidencia sería José María Pérez de Urdinea. Durante la presidencia de José María Pérez de Urdinea es que el ejército de Agustín Gamarra, peruano, invade nuestra nación con la intención de anexar Bolivia al Perú. A José María Pérez de Urdinea le va a corresponder la firma del Tratado de Piquiza el 6 de julio de 1828. Tras la firma del Tratado de Piquiza y posterior abandono de las tropas peruanas de nuestro país, el Congreso se reúne y decide nombrar como presidente a Andrés de Santa Cruz y como vicepresidente a José Miguel de Velasco. Sin embargo, Santa Cruz no se encontraba en nuestro territorio, por lo cual José Miguel de Velasco asume la presidencia. Cuando Velasco asume la presidencia, en nuestra ciudad de La Paz empieza una sublevación a la cabeza de Ramón Loaiza, quien estaba a favor de la anexión de la ciudad de La Paz al Perú. Entonces es tanta esta sublevación o llega a magnitudes tan grandes en realidad la sublevación que exige al Congreso nuevamente reunirse y nombrar otro presidente que no sea José Miguel de Velasco y que no sea también Andrés de Santa Cruz. El Congreso ante tal presión decide reunirse y nombra como presidente a Pedro Blanco Soto, quien gobierna nuestra nación por espacio de 5 días. Pedro Blanco Soto comete un error muy fundamental cuando llega a la presidencia, y es que se declara abiertamente como pro-peruano. Él estaba a favor de la anexión de Bolivia al Perú. Iba en la misma línea de Ramón Loaiza, y el Congreso también decide nombrar a Ramón Loaiza como el vicepresidente de Bolivia. Se estaba preparando el terreno para ir anexando Bolivia al Perú. Sin embargo, el hecho de anexar Bolivia al Perú en nuestra sociedad era muy mal visto y empiezan a surgir varias opiniones en contra. Es así que empiezan las sublevaciones en contra del gobierno de Pedro Blanco Soto, de la mano de José Vallivian, quien apresa a Pedro Blanco Soto y un 1 de enero de 1829 Pedro Blanco Soto muere en La Recoleta. El gobierno de Soto es considerado como uno de los gobiernos más cortos, o en realidad el gobierno más corto de la historia boliviana, pues dura un espacio de 5 días. El 31 de enero de 1829 se elige a Andrés de Santa Cruz como presidente de la República de Bolivia. Para ese entonces Andrés de Santa Cruz todavía no estaba en nuestro país. Es así que el 19 de mayo de 1829, Santa Cruz por fin llega a nuestro territorio recibido con mucha algarabía del pueblo. Ya para el 24 de mayo del mismo año, Santa Cruz jura como presidente de Bolivia. Vamos a hablar del gobierno de Andrés de Santa Cruz, que se constituye en realidad en uno de los gobiernos más largos de la historia boliviana, pues su espacio va a ser de 10 años de gobernabilidad, desde 1829 hasta 1839. Y me gustaría empezar con un fragmento del libro de Historia de Tarija, tomo 2, de Edgar Ávila Echazú. Se sabe que Antonio José de Sucre no le tenía simpatía al general Andrés de Santa Cruz. Decía de él que era traidor por carácter y por inclinaciones. Esta opinión no impidió que al mismo tiempo reconociera que el alto peruano era ambicioso, inteligente y emprendedor, con mucho de intrigante y, que duda cabía, un formidable organizador que podía llegar a las alturas de un estadista. Mezcla de esos defectos y esas virtudes que el mismo Bolívar avisoró, confiando más en las segundas, pues no por nada lo había elegido como su sucesor en el gobierno del Perú. Y por ello también lo propuso como vicepresidente del mariscal Sucre previa elección constitucional. Este fragmento nos indica un poco nos evidencia un poco de la personalidad que tenía Andrés de Santa Cruz, que era una persona de mucho prestigio en ese tiempo dentro de la sociedad boliviana. En imágenes ustedes están pudiendo ver el retrato de Andrés de Santa Cruz Calomana, que se considera como el primer presidente de origen indígena de nuestro país. Además, Andrés de Santa Cruz, por las diferentes características que él tenía con respecto a sus actitudes, la forma en que él se comportaba, gozaba mucho de prestigio, no solamente a nivel
nacional, sino también a nivel internacional. Es por eso que durante su presidencia las relaciones internacionales que vamos a mantener nosotros, tanto con los Estados Unidos y como con Inglaterra, van a ser muy positivas, porque este personaje gozaba de un gran prestigio social durante esa época de la historia boliviana. Cuando Santa Cruz llega a nuestro país, él decide establecer un orden bastante riguroso, debido a que nuestro país todavía se encontraba en una crisis política, social y económica muy fuerte. Entonces establece el derecho de poder disolver el Congreso cuando él lo considerase oportuno. Eso con el fin de actuar de forma más libre y asumir la presidencia de una forma más absolutista. Santa Cruz crea los códigos Santa Cruz, que ha sido un avance muy importante. Durante esa época, pues nos constituimos en el primer país que va a tener ese tipo de legislación. Entonces, los códigos Santa Cruz se van a dar en el ámbito civil, penal, procedimental, mercantil y de minería. Además que Andrés de Santa Cruz decide modificar la constitución política del Estado que se había promulgado en la presidencia de Antonio José de Sucre. Entonces modifica y promulga una nueva constitución política del Estado que va a ser la Constitución de 1839. En esa constitución hacía importantes cambios. Por ejemplo, uno de los cambios que hacía en la constitución del año 1839 es que eliminaba un poder. En la constitución de Bolívar, la constitución bolivariana vitalicia, existía el poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Pero ya para la constitución de 1839, él decide eliminar el poder electoral. Además, en la constitución bolivariana se establecía que la religión de Bolivia se practicaba la religión laica, o sea, no teníamos una religión oficial. Sin embargo, Santa Cruz restituye la práctica oficial en realidad de la religión católica. La Constitución de 1839 contaba con 154 artículos. Más tarde, en el año 1834, él decide modificar nuevamente la Constitución política del Estado. Como podemos ver en imágenes, tenemos el compilado de los códigos Santa Cruz. Algunos de los actos administrativos durante la presidencia de Santa Cruz, además de organizar la economía boliviana, han sido que el 24 de septiembre del año 1831 crea el departamento de Tarija. Eso a raíz de que existía una seria disputa con la Argentina con respecto a la propiedad de este territorio. Recordemos que en la presidencia de Simón Bolívar ya Argentina le había solicitado a Bolívar anexar Tarija a la Argentina, para lo cual Bolívar había dado su aprobación. Sin embargo, los tarijeños habían llevado a cabo un cabildo o varios cabildos que indicaban precisamente sus ansias de pertenecer a la nueva nación que se constituía en Bolivia. Entonces, tras esos cabildos, Tarija, en sus ansias de pertenecer a Bolivia, quiso participar en realidad de la asamblea constituyente convocada por el Decreto Supremo del 9 de febrero de 1825, sin embargo, en su momento se le negó. Para este tiempo, Argentina había nombrado a Tarija como provincia oficial perteneciente a la República Argentina. Sin embargo, Santa Cruz, viendo esta amenaza, decide elevar al grado de departamento a Tarija, y un 24 de septiembre de 1831 eleva al grado de departamento y crea en realidad el departamento de Tarija. Durante la presidencia de Santa Cruz también se crean dos importantes universidades. Estas van a ser la Universidad Mayor de San Andrés, que se encuentra en La Paz, y la Universidad Mayor de San Simón, que se encuentra en Cochabamba. A Santa Cruz se le atribuye la creación del Colegio Militar, la creación del Ejército Boliviano, para lo cual va a requerir la ayuda de un militar de renombre bastante importante, que es Otto Felipe Braun, de origen alemán. Y además, cabe recalcar que Otto Felipe Braun había participado en la guerra en contra de Napoleón Bonaparte. En el aspecto económico, lo que hace Andrés de Santa Cruz es establecer el proteccionismo de Estado. Impedía el paso de varias telas que provenían de los países vecinos y fomentaba el consumo de los productos nacionales, fomentaba la compra de la tela nacional.
lo cual ha ayudado mucho a la economía nacional para que nos podamos levantar de la crisis económica que estábamos padeciendo para ese entonces. En cuanto a minería, Andrés de Santa Cruz establece el trabajo voluntario en las minas. También crea una moneda conocida como el feble. Para ese entonces ya existía la moneda o el peso boliviano, sin embargo, él ve la necesidad de crear el feble. Ahora, Santa Cruz ha sido muy criticado por la creación del feble porque el feble le va a quitar cierta relevancia o cierta importancia al peso boliviano. El valor adquisitivo del boliviano va a ir reduciendo. Y en cambio el del feble se va a hacer muy importante, pues va a ser una moneda que no solamente se va a manejar a nivel nacional, sino que a nivel sudamericano. Llega a tener bastantes connotaciones muy importantes a nivel sudamericano. Andrés de Santa Cruz también abre el primer Banco de Bolivia. Y este primer Banco de Bolivia va a tener sede en la ciudad de Potosí. Era conocido como el Banco de Circulación. También se le atribuye a Andrés de Santa Cruz el desarrollo del primer censo de la República. Para ese entonces nosotros todavía teníamos 1 millón de habitantes, muy poco a comparación de los 10 millones que nosotros tenemos ahora en la actualidad. 1 millón de habitantes en un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. La densidad geográfica era muy leve. Uno de los proyectos muy importantes, o el más importante en realidad de la obra de Santa Cruz, va a ser la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana ha sido un proyecto muy ambicioso y ha marcado la presidencia de Andrés de Santa Cruz. En realidad se constituye en lo más importante que realizó Andrés de Santa Cruz durante los 10 años de gobierno en nuestra nación. Uno de los antecedentes de la Confederación Perú-Boliviana data de la fundación de la Logia del Titicaca, la cual habría sido fundada por Andrés de Santa Cruz. La Logia del Titicaca buscaba anexar Bolivia y Perú en una sola nación. Como ustedes pueden ver, hasta este punto Andrés de Santa Cruz también estaba a favor de la anexión de Perú y Bolivia. Sin embargo, él ha tenido un poco más de sutileza para desarrollar este proyecto tan ambicioso que él tenía. Para ese entonces, el Perú estaba atravesando una situación política muy difícil, pues tenía 3 personas que se debatían la presidencia de ese país. En el Perú estaban gobernando 3 personas. Por un lado estaba José Orbegoso, por el otro estaba Felipe Santiago Salaverry y por el otro lado encontrábamos a Agustín Gamarra. Entonces, estos 3 personajes se disputaban la presidencia del Perú, por lo cual el presidente oficial, que era Orbegoso, le pide ayuda a Andrés de Santa Cruz para pacificar el Perú. Andrés de Santa Cruz, que mantenía un nexo bastante fuerte con el Perú porque había sido presidente de esa nación, decide acceder ante esta petición de Orbegoso, por lo cual Santa Cruz se encargaría de la pacificación del Perú. Como podemos ver en imagen, ahí tenemos la foto de José Orbegoso, el presidente oficial del Perú. Ahora, para pacificar el Perú se van a desarrollar diversos enfrentamientos y los más importantes van a ser Yanacocha y Socabaya. La batalla de Yanacocha se desarrolla el 13 de agosto del año 1835, donde se enfrentan el ejército unido, el ejército boliviano y el ejército peruano de Orbegoso contra las tropas de Agustín Gamarra, donde las tropas de los aliados salen victoriosos dejando un saldo de 1.500 muertos. Para ese entonces, tanto Gamarra como Salaverry le habían declarado la guerra a muerte a Andrés de Santa Cruz, desconociendo la presidencia de Orbegoso. Entonces, en Yanacocha, el 13 de agosto de 1835, se cosecha la primera victoria del ejército boliviano en compañía del ejército peruano dirigido por Orbegoso. Una de nuestras primeras y máximas victorias como bolivianos. Tras esta derrota de Agustín Gamarra, él mismo es exiliado, huye del Perú. Socabaya. Socabaya se constituye en otra de las batallas importantes que se da para pacificar el Perú y se desarrolla el 7 de febrero del año 1836, donde las tropas de Felipe Salaverry no resisten el ataque de las tropas de los aliados, que les aventajaban en número, en armas y demás. Otto Felipe Brown, quien era el encargado del ejército boliviano,
nombrado por Andrés de Santa Cruz tras la creación del colegio militar, se encarga de terminar la batalla al mando de la caballería. En lo posterior, Felipe Salaverry sería capturado y fusilado el 18 de febrero del año 1836. Como ustedes pueden ver en imagen, tenemos la foto de Agustín Gamarra y tenemos la imagen de la batalla de Yanacocha. Como podemos ver en la imagen, tenemos la foto de Felipe Salaverry y la batalla de Yanacocha. Perdón, la batalla de Socabaya. Tras estas victorias del ejército boliviano, en realidad lo que se buscaba con la pacificación del Perú era restituir una asamblea constituyente que logre nombrar un nuevo presidente para el Perú. Para ese momento, tras estas batallas, realmente la sociedad peruana estaba muy agradecida con el ejército boliviano al mando de Andrés de Santa Cruz. Y el 1 de mayo de 1837, en lugar de formar una nueva asamblea, se decide crear la Confederación Perú-Boliviana en Tacna. El 1 de mayo de 1837 se crea la Confederación Perú-Boliviana. Y básicamente esta confederación estaba formada por 3 estados, que eran Norperú, Surperú y Bolivia. Uno de los puntos a favor en la conformación de la Confederación Perú-Boliviana es el hecho de que nuestro país haya permanecido unido a comparación del Perú, que ha sido dividido en 2 estados. Se nombra a Santa Cruz como protector y se indica que el protector de la nación sería escogido cada 10 años. El protector de la Confederación bajo reglamentación tendría que ser escogido cada 10 años. Además que cuando Santa Cruz es nombrado como protector de la nación, él decide sacar al Perú adelante, y lo primero que establece en el Perú es una mejora de su economía mediante el establecimiento de una política proteccionista, al igual que en Bolivia. Aboca todos sus esfuerzos a sacar de la crisis política, social y económica que el Perú estaba viviendo en ese entonces. Esfuerzos que en lo posterior la sociedad boliviana va a ver con malos ojos. Como ustedes pueden ver en imagen, tenemos la Confederación Perú-Boliviana. Tenemos al Norperú, Surperú y a Bolivia. Nos constituimos en una nación muy grande, en una confederación muy grande a nivel sudamérico. La confederación estaba conformada por 3 estados y cada estado tenía su propio presidente y sus propios símbolos patrios. En la parte superior podemos ver la bandera y el escudo de Norperú. Al medio estamos viendo la bandera y el escudo de Surperú. Y por último, nuestra bandera y nuestro escudo nacional. Cabe recalcar que esta bandera y escudo nacional se modifican en la presidencia de Antonio José de Sucre. Se constituye en la segunda bandera boliviana. La Confederación Perú-Boliviana crea muchos resentimientos de nuestros vecinos, pues empieza a verse como una amenaza. Y esta frase le pertenece a Diego Portales, ministro de Relaciones Internacionales de Chile. Unidos, estos 2 estados serían siempre más que Chile. Entonces, los países vecinos ya estaban empezando a ver a Bolivia y a Perú, a la Confederación, como una amenaza bastante latente para ellos. Es así que el presidente chileno, Joaquín Prieto, ve como una amenaza a la Confederación Perú-Boliviana y decide declararle la guerra. Sin embargo, Andrés de Santa Cruz siempre buscaba una salida pacífica ante esta situación y decide enviar a Casimiro Olañeta para conversar con Diego Portales. Sin embargo, Diego Portales se niega rotundamente y logra que el Congreso declare la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. En 1837, Chile envía flotas de guerra hacia el Perú. Y aquí es cuando empieza la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Ya para el 29 de septiembre del año 1837, las tropas chilenas logran tomar Arequipa, a lo cual Santa Cruz responde:
Santa Cruz y sus tropas derrotan a Blanco Encalada el 14 de noviembre del año 1837 y se firma el Tratado de Paz en Paucarpata. En este primer enfrentamiento en Paucarpata, el ejército confederado logra vencer al militar Blanco Encalada el 14 de noviembre de 1837. Y aquí es muy curioso porque normalmente se diría que hubiera sido una gran oportunidad para que Andrés de Santa Cruz logre tomar como prisionero o logre juzgar en realidad y tal vez asesinar a Blanco Encalada y de esta manera terminar con la guerra. Sin embargo, él decide reunirse en Paucarpata y firmar un acuerdo de paz. Posteriormente, este acuerdo de paz va a ser desconocido por el presidente chileno, Joaquín Prieto. En imágenes tenemos al ministro de Relaciones Internacionales y principal promotor de la guerra en contra de la Confederación, Diego Portales. En medio tenemos a Joaquín Prieto, el presidente chileno. Y a la derecha encontramos a Blanco Encalada, quien habría sido el jefe el jefe del ejército chileno, y con el cual Andrés de Santa Cruz firmaría la paz en Paucarpata. Como ya les había indicado, ese acuerdo de paz en lo posterior va a ser desconocido por el presidente Joaquín Prieto, quien se va a obsesionar bastante con la idea de destruir la Confederación Perú-Boliviana. Cuando Casimiro Lañeta iba a conversar con Diego Portales, se rehusaba bastante a la firma de un acuerdo de paz que evite la guerra entre estas tres naciones, entre la Confederación y entre Chile. Diego Portales se había obsesionado bastante con la idea también de destruir la Confederación Perú-Boliviana. Entonces había colocado la condición de que sí se firmaría la paz, pero que la Confederación Perú-Boliviana tenía que disolverse. Para cuando se firma el Tratado de Paz en Paucarpata, Diego Portales ya había fallecido. Sin embargo, queda en la cabeza de Joaquín Prieto la idea de eliminar la Confederación Perú-Boliviana. Otro de los países que también ve con malos ojos la creación de la Confederación Perú-Boliviana y que va a mantener continuo contacto además con Chile es la Argentina. Tanto Chile como la Argentina veían como amenaza la Confederación Perú-Boliviana, pues decían que la fama que había adquirido Andrés de Santa Cruz de haber puesto a la delantera a nuestra nación en su momento iba a sacar adelante de igual forma al Perú y mucho más a la Confederación Perú-Boliviana. Entonces la Confederación Perú-Boliviana iba adquiriendo una fuerza bastante predominante y se constituía en realidad en una amenaza para los países que nos rodeaban. El 19 de mayo del año 1837, Argentina decide declarar la guerra a la Confederación. En ese tiempo el presidente de la Argentina era Juan Manuel de Rosas. El 13 de septiembre del año 1837, 220 soldados con un regimiento completo de caballería enfrentarían en Santa Bárbara al ejército argentino, derrotándolos. Tras la victoria de la mano de Fernando Campero, Otto Braun decide avanzar. El 11 de julio del año 1838, Alejandro Heredia, quien era el jefe encargado del ejército argentino, ataca en Iruya al ejército boliviano comandado por el coronel Timoteo Oraña. Tras la